En Barcelona hace muchos años que se ha intentado hacer una reflexión sobre la contracultura y los socialistas siempre la negaron. Y hubo varias gentes, entre ellos yo, pero ha habido otra gente que lo intentó y de repente, poquísimos días antes de la pandemia, me llamó el director de Palau Robert, que pertenece a la Generalitat de Cataluña, en aquellos momentos en manos de Esquerra Republicana, y me dice que me propone, y también a La Fuente de Santander, a los dos juntos, hacer una exposición sobre el underground y la contracultura. Bueno, la contracultura, y nosotros añadimos lo del underground, en la Cataluña de los 30, y de repente yo me quedé muerto, porque no me lo podía creer. Sobre todo por la procedencia, ¿no? Y además porque yo no lo buscaba. Y entonces yo puse dos condiciones. Libertad total, no me podían tocar un texto, y que con el dinero que a mí me pagaban, con la mitad, yo pudiera contratar a una persona que hubiera vivido la experiencia en las antípodas de como yo la viví. Y esta persona fue Canti Casanova. En principio éramos personas muy distantes que a través de ese trabajo nos hemos convertido en prácticamente hermanos y íntimos amigos, y hemos disfrutado. Hemos entrevistado a unas 250 personas, hemos buscado materiales, rastreado, y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. La otra institución, que también sorprendentemente aquí estamos, es Centro-Centro, y además cuando cuando inauguramos la exposición en Barcelona, justo aquel día cambió la administración del Palau Robert y pasó de Esquerra Republicana a Junts. Pero respetaron esa libertad. La exposición en Barcelona tuvo 85.000 visitantes, se prolongó 4 meses más por la afluencia de público y nos hicieron más de 200 entrevistas, o sea, fue realmente un acontecimiento. Y luego mucha gente que se reencontraba con su memoria, que fue fascinante. La otra institución, sorprendentemente, es Centro-Centro, que pertenece a otro partido político, y también aquí, Libertad Total, un equipazo, lo tengo que subrayar, que ha trabajado muy bien, nos hemos entendido perfectamente, y hay otra persona muy importante que es Dani Freixas, que es el arquitecto, que es el escenógrafo, que ya en su momento fue el escenógrafo y el que hizo el primer Canet Rock el año 75, participó en varias decoraciones en el celeste de los 70 primeros, desde el 73, y ha sido una persona que ha hecho marionetas, en fin, pero es un gran arquitecto y ha ganado muchos premios de arquitectura y ha hecho muchas exposiciones. Bueno, yo agradezco, y a partir de esto, un poco, nosotros hemos separado un poco lo que, por eso le hemos titulado Contracultura y Underground, porque pensamos que la contracultura fue mucho más, no una estética, sino fue básicamente una forma de vida, una generación que de repente, aprovechando las fisuras que en Cataluña se produjeron desde una fecha temprana, desde mediados de los 60, básicamente porque era una sociedad productiva con muchos niveles de producción. O sea, había las grandes industrias, las medianas industrias, las pequeñas industrias y también los pequeños talleres artesanos funcionando. Esto provocaba que había muchas clases sociales con un cierto nivel cultural y que practicaban en sus viviendas y en su intimidad la libertad. Luego la frontera con Francia, que hacía que en Francia se hacían festivales de cine, que la gente iba, y no solamente a Barcelona, sino también desde pueblos, y había una universidad de verano, y luego había todo la migración de los países del norte a la isla de Ibiza, que paraba en la Plaza Real, y que todo aquello produjo una serie de encuentros, y hubo una generación que de alguna forma rompió con las jerarquías, tanto las de derechas como las de izquierdas, que quiso espontáneamente inventarse una vida, vivir esa vida en la práctica cotidiana, o sea, vivir tal como uno pensaba y buscar la libertad, buscar
a través de la experiencia, a través del no miedo, a través de enfrentarse, en muchos casos, a las autoridades, en otros casos, pasando de puntillas. Y bueno, y se creó pues, la música progresiva, se creó las compañías de teatro independiente, se crearon las comunidades de cómics, muchísimas comunas, muchísima gente se fue de casa. Y siempre hay que pensar una cosa que yo siempre digo, y es que el dinero, que se habla un poco de él, era otra cosa. O sea, con muy poco dinero podías hacer muchas cosas. Y esto se ha estudiado muy poco. Por ejemplo, con el 10% del sueldo de un trabajador de correos, etcétera, se podía pagar un piso. Hoy en día los mileuristas no pueden, con lo que ganan, pagar una casa. Entonces con el 10%. Entonces, claro, había mucho margen de libertad, luego era plena era de nosotros, tras el movimiento hippie y tras las experiencias de ácido. Claro, el ácido lo que te ponía era en contacto con otra realidad, con la naturaleza y con el otro. Entonces, porque normalmente era un ritual, y también con la espiritualidad. Entonces yo creo que todo eso fomentó pues, la ecología, fomentó el amor a la naturaleza, el naturismo, la comida natural, etc. Fueron cambiando las cosas de una forma muy rápida y, por otro lado, la cronología de esos años es muy importante porque en un año o en medio año pasaban muchas cosas, habían muchos cambios. Entonces, la cronología es importante. Realmente, también mucha gente me dijo, es que has puesto Cataluña porque te han obligado los de la EITA. No, pasaron cosas en lugares impensables. O sea, por ejemplo, una de las primeras actuaciones de Smash fuera de Andalucía se produjo en la Plana de Vic en el año 69, muy recientemente de su fundación. Entonces, luego el monasterio de Montserrat fue un nido de contraculturales. Allí se tomaban ácidos. Allí actuó David Allen muy pronto en el monasterio, en la iglesia. O sea, pasaron cosas muy raras. ¿Y por qué? Porque esos monjes habían estudiado o en Berkeley, o en Stanford, o en la India. Entonces, claro, juntaban esas experiencias. Y luego Irineo Segarra fue un músico que, de alguna manera, al adaptar al catalán las músicas de Mozart y de Bach y tal, creó toda una escuela de músicos que en muchos casos han sido directores de orquestas en España, ¿no? y de una persona que fue muy emblemática en los 70, que se fue a vivir a Ámsterdam y trajo todos los cómics de la Royal Free Press, que es Jaume Fargas, que era un monaguillo, que de repente se fue a Amsterdam en el año 70 y volvió en el 72 con una maneta que enseñó a Nazario, a Mariscal, etc. Entonces, bueno, hemos descubierto cantidad de cosas y toda esta historia había sido negada en el relato de la transición. Desde luego, la oficial total no existió. Y yo creo que toda esa gente, entre unos y otros, y ya con las revistas Estariajo Blanco, que nosotros llegamos a vender 100.000 ejemplares, cambiamos un poco la mentalidad del españolito joven. Muchos jóvenes hicieron la revolución sexual al marcharse de sus casas con 16 años. Se podía coger un piso entre 5 o 6 viviendo de artesanía o viviendo de hacer pequeños tráficos de hash, etc. Y todo esto provocó una ruptura con el patriarcado y con esas familias cerradas que no permitían en la mesa hablar con los padres de hijos, ¿no? O sea, cambiaron muchas cosas y yo creo que parte de la contracultura triunfó. Bueno, yo más o menos he hecho una introducción muy un poco desbaratada, pero pues si veis la exposición veréis un poco. Yo lo que quisiera es que una exposición así existiera de lo que pasó en Madrid, una ciudad mucho más dura,
con una represión muchísimo mayor, pero hubieron muchos focos y yo creo que sería muy conveniente, y estamos en ello, de reconstruir, por ejemplo, lo que fue Ediciones Antípodas, de donde sale, lo que fue la prensa marginal madrileña, que duró 2 meses, la prensa marginal madrileña como tal, pero que había todo de fanzines alrededor. Luego, realmente, cómo se fundó el puesto de CSEP en el Rastro, que es una historia que no se ha contado nunca, desde el origen real, y hemos encontrado a las personas que estuvieron con él, que cuando él tenía 17 años, o, por ejemplo, pues toda la historia del primer Nueva Lente, hasta que hay la ruptura en lo que montó en el centro, un centro de fotografía. Pero, o lo del cine, el primer cine, o la historia de Goliardos, o sea, todo esto está muy roto y creo que sería conveniente rehacerlo, porque todo pasó antes, mucho antes de la muerte de Franco. Bueno, yo presento a Daniel Andreas Verdú Schumann, que es licenciado en Humanidades en la Universidad Carlos III, que ha estudiado el arte y la crítica y la cultura de los años 70 y 80, que ha publicado Crítica y Pintura de los años 80, que en Desacuerdos 8 publicó un artículo muy importante que se llama Del consumo, del consenso a la hegemonía, la crítica del arte en el diario El País durante la transición. Yo creo que el diario El País ha creado el relato oficial de la transición junto con el PSOE, y yo creo que este es el gran problema que tenemos. Y ha elaborado diferentes reposicionamientos estéticos e ideológicos de la crítica de arte durante la transición. Le doy la palabra. Bueno, efectivamente mi trabajo en realidad está parte originalmente del mundo de la crítica de arte, que es lo que me interesaba a mí, originalmente de los 80, pero me he ido solando hacia los 70, voy ya casi por los 60, no sé dónde acabaré a este paso. Partía un poco de dos, mi interés un poco en esta línea partía de dos perplejidades, ¿no? El primero es el hecho de que había una especie de relato oficial del arte de la transición, pero cuando yo leía los relatos culturales sobre la transición y cómo se había historizado, cómo se estaba historizando la transición, pues por ejemplo con el trabajo de Vilarós, que para muchos de nosotros pues, fue un trabajo fundacional, bueno, el arte prácticamente no tenía ningún papel, y lo mismo ocurría con buena parte de los trabajos que se habían hecho desde posiciones muy distintas, tanto desde las posiciones más o menos oficialistas como de las posiciones biográficas, pues el trabajo de Gregorio Morán, por ejemplo. Se daba voz a muchísima gente, pero prácticamente el arte tenía un papel muy, muy secundario, ¿no? Y esta era la primera perplejidad. Y la segunda perplejidad tenía que ver con que cuando se hablaba de arte siempre había, digamos, un relato o una voz, ¿no? Y eso es lo que me llevó en algún momento a intentar investigar, bueno, más allá de lo que dice determinada persona, que generalmente era alguien directamente interesado en el relato que estaba haciendo y que el relato tuviese una determinada forma, me parecía que cuando se abordaba la época había que abordarla a partir de las propias voces que surgían, que emergían de la época, ¿no? Esto me llevó esto es lo que hice durante la tesis doctoral, que es investigar cuáles son los... No trabajar desde el presente hacia atrás, sino trabajar desde el propio pasado, ¿no? ¿De qué se estaba hablando cuando ese pasado era presente? ¿Cuáles eran los temas que se trataban? ¿Qué era lo que realmente importaba, ¿no? Porque si no estamos imponiendo una visión que no me preocupa tanto por el tema del presentismo como tal, como por el hecho de que se acaban silenciando lo que en aquella época se consideraba realmente fundamental, ¿no? Y se acabó proyectando una visión sobre qué es lo realmente interesante. Y esto es lo que ha pasado con la inmensa mayoría de los relatos sobre la época, ¿no? Hay algo que tiene bastante lógica, y es que la gente que estaba metida en la contracultura, no digamos ya la gente que estaba metida en el underground, si algo le preocupaba poco en el momento en el que estaban haciéndolo era el relato no era algo que les preocupara. Pero la gente que estaba en posiciones de poder, lo que le interesaba era precisamente el relato. Y ya sabemos desde Gramsci que la cultura dominante es la cultura de la clase dominante. Y entonces la alianza además de
de los políticos con los medios de comunicación crea un altavoz poderosísimo que logra imponer una visión que es esa especie de visión canónica que durante mucho tiempo funcionó y que no se empezó a desactivar hasta hace prácticamente un par de décadas como discurso dominante, que era lo de la famosa transición modélica, pacífica y ejemplar, ¿no? Esto, bueno, pues esto es un mantra con el que crecimos muchos y que evidentemente obedecía a unos intereses muy concretos, que eran los intereses de las personas que estaban gestionando en ese momento los destinos en el ámbito más específicamente político, judicial, etcétera, del país, ¿no? Claro, se empieza a desmantelar o se empieza a cuestionar ese relato cuando pasa prácticamente, pues no una generación, casi 2 generaciones, una generación y pico, y por diferentes motivos que tienen mucho que ver con la crisis a partir del 2008 y con la especie de cuestionamiento casi sistémico que se hace de muchos aspectos del ámbito cultural, social y político español, y se empieza a proponer una impugnación de ese relato. La verdad es que para entonces ya había gente que había planteado ya la necesidad de relegarlo por lo menos en el ámbito cultural desde otras claves. Personas que desde el ámbito de la literatura o desde el ámbito del arte, desde los estudios culturales, venían diciendo que esa visión era una visión que necesitaba ser impugnada, contrastada, confrontada, debatida o incluso en los aspectos, las versiones más radicales, directamente desechada. Bueno, así ocurrió. Yo creo que tú escribiste un artículo, recuerdo, en la revista Occidente, creo que era 2006, una cosa así, en el que hablabas precisamente, ¿no?, de la falta de relatos al respecto, de la necesidad de que se hicieran otro tipo de relatos. Yo creo que han cambiado mucho las cosas desde entonces, en las últimas 2 décadas. A mí me interesaría mucho saber, o quizá una de las preguntas que a mí me parecería más relevante es ¿por qué de repente por qué la contracultura ahora, ¿no? ¿Por qué parece que ha llegado ahora finalmente, después de diferentes fases y de que ya se ha producido una especie de recuperación también de otras visiones de la cultura de la época? Me parece que finalmente hemos llegado a lo que muchos entienden o entendían o han querido entender como si fuesen casi los arrabales de la cultura, a la contracultura y el underground. Lo poco que se había hecho hasta entonces, yo creo que adolecía además de los mismos problemas y de la misma visión sesgada que hasta entonces, porque por ejemplo los relatos que había sobre el underground madrileño se centraban mucho en la movida, y cuando se hablaba de la movida además se hablaba siempre de la fase final de la movida, cuando ya está cuando es usufructuada por el Partido Socialista en el poder y se convierte en otra cosa que tiene muy poco que ver con lo que era originalmente la movida a partir del año 76, la segunda mitad de los 70, ¿no? O sea que incluso en esos relatos marginales, podríamos decir, también se había optado por una versión que era la versión, podríamos decir, más descafeinada, más despolitizada y sobre todo más que mejor o que más interesaba a una determinada agenda. Entonces, yo creo que hay que congratularse de que, los trabajos el trabajo de Germán, desde una línea muy distinta a las cosas que ha hecho Jordi Costa, ahora Fran Matute, que acaba de hacer de la Sevilla, ¿no?, sobre la contracultura en Sevilla, el primer volumen, que va a salir un segundo volumen sobre los años 60. Bueno, han pasado casi 60 años de la época de la que está hablando, 60 años, ¿no? Realmente es muchísimo tiempo para historiar unos fenómenos tan importantes, y probablemente sea casi la última oportunidad que tengamos, además, como decía Pepe, de poder contrastarlos en vivo con las personas que los vivieron. O sea que, desde ese punto de vista, yo creo que esta exposición es una oportunidad para replantearse la necesidad de seguir cuestionando
discursos hegemónicos y las dicotomías tradicionales con las que se plantean habitualmente las lecturas del pasado, y creo que en muchos ámbitos todavía queda, como dice Pepe, mucho por contar, ¿no? Porque seguimos teniendo todavía, aunque en algunos ámbitos está permeando ya, en el ámbito del arte quizás sea uno de los que da más clara, está permeando ya, está calando esa especie de contradiscurso, un discurso por lo menos alternativo que se plantea lo que fue durante muchos años un discurso prácticamente monolítico, gracias al trabajo de muchas personas y de muchos investigadores, la mayoría pues, gente joven, ¿no? Y, todavía hay muchos ámbitos en los que seguimos muy monopolizados por una visión, yo creo que muy tuerta de lo que ocurrió. Yo lo dejaría aquí porque me parece que ya podemos, si acaso, más adelante. Quería decir que yo en el 2007 ya publiqué Los 70 de Estajo, que ya era una enciclopedia que estuve 7 años para hacerlo, de lo que había sido el underground. O sea, cuando yo me di cuenta en el año 2099 que no se podía seguir con Ajo Blanco, me encerré en una casa y pensé estar un año, estuve 7, porque me di cuenta que la memoria es muy difícil tratarla. Pero bueno, ahora presento a un colega y a un gran amigo, que es Germán Labrador, que yo creo que es una persona que estudió en Salamanca, literatura española, y también fue a estudiar a la Sorbonne, a Berkeley, a Nueva York, a Hamburgo, y hizo una tesis doctoral que se llama Poéticas e Imaginarios de la Transición Española, Campo, Discursos y Fracturas. A continuación se fue a Princeton, donde fue profesor desde el año 2008, y escribió Letras Arrebatadas, Poesía Química en la Transición Española. A continuación, aparte de dar clases de literatura y de leer mucho a Chilvers y a muchos otros, escribió un libro importante, Culpables por la literatura, de imaginación política y contracultura en la transición española. Ha hecho varios estudios de literatura española y latinoamericana, y hace poco ha sido nombrado jefe del Reina Sofía, para hacer actividades públicas en el Reina Sofía. Y bueno, gracias, Pepe. Técnicamente, ¿no? Para director de actividades públicas, es como se llama un poco ese espacio donde estamos pues, también intentando activar conversaciones, ¿no? Encuentros, redes, en fin, todo ese espacio de cosas que pasan en los museos y centros de exposiciones que no suceden en las paredes o en las salas, o no solamente, ¿no? Bueno, gracias Pepe por la presentación, por la invitación, es un placer estar con vosotros en esta mesa, gracias también a todas las personas que estáis aquí esta tarde escuchando. Tengo la sensación de que la composición de la mesa no obedece plenamente, ¿no? A la representación de la configuración de la audiencia, ¿no? Y en ese sentido pues lamento mucho la ausencia de Ana, que le hubiera dado también otros ritmos y otras miradas a la conversación. Ha quedado un poco patriarcal. Sí, un poquito de patriarcal y virjúnanos, ¿no? Nos vamos, pues claro, uno empezó también, cuando me has citado ese artículo del 2006, ¿no? Pues ya uno empieza, digamos, a coger polvo también. Pues nada, espero que enseguida abramos el turno de preguntas y así pues escuchen, ¿no? Otras cosas y podamos activarlo desde otro lado. La mesa que nos planteaba Pepe pues tenía la pregunta, ¿no? De por qué se construye un relato hegemónico y cómo se construyen los contrarrelatos o por qué sirven, o sea, un poco, ¿no? Pues el combate de boxeo entre la transición y la contracultura, básicamente. Cuando uno empieza a trabajar, efectivamente la situación ha cambiado mucho en estos 20 años, el mito de la transición ya no tiene nada que ver ni lo que era, entre otras cosas porque sus supuestos, los cuerpos que lo encarnaban se han ido despidiendo de nosotros, en algunos casos porque pues ya no están entre los vivos y en otras cosas porque se han ido a geografías exóticas a pasar sus últimos años. En este sentido ya no quedan cuerpos y casi no quedan instituciones que puedan encarnar el mito de la transición
y su fuerza se disuelve en el humo, también porque en cierto sentido no hay un cuerpo de experiencia que lo sostenga. En ese sentido creo que lo que le pasa a la contracultura es justo lo contrario. Se ha ido reconstruyendo una memoria, se han ido volviendo a contar unos relatos y los cuerpos que sostengan esa experiencia encarnada en primera persona o transmitida están ahí. Entonces, digamos, el peso histórico de la experiencia de la contracultura es más fuerte que el peso histórico del mito de la transición. En ese sentido, por eso yo creo que hoy en día pues está de alguna manera configurando, ¿no?, esa memoria colectiva, y la exposición y sobre todo las visitantes de esa exposición son un buen dato a propósito de ello, ¿no? En este sentido, creo que ahí también se nos olvida, ¿no?, que cuando nos preguntamos por qué no se recuerda algo, creo que la pregunta adecuada es ¿por qué se recuerda algo? Porque lo natural es la desmemoria. Las cosas humanas, en los procesos sociales, todo se va consumiendo por el tiempo y las personas, digamos, ¿cuál es la memoria de las guerras carlistas? Pues a lo mejor existe, pero está muy larvada. ¿Cuál es la memoria de la desamortización? Está ahí, pero hay que hacer, no hay que submarinismo, ¿no? Hay que sumergirse en la historia para encontrar esas capas más profundas, porque hay otras capas encima que las van cubriendo y recubriendo, ¿no? ¿Cuál es la memoria del 15M? O sea, pues claro, ahí está, pero ya no está en la primera capa, ¿no? Es un poco como una geología. La experiencia funciona en acumulaciones de capas, la experiencia individual y la experiencia colectiva, que están tensadas de una manera muy extraña. Por eso la configuración de las memorias colectivas es un proceso muy complejo, y ese juego de lo individual, lo colectivo, las distintas generaciones que entran y salen en esos procesos y los distintos materiales que utilizan para recordar, el peso de la cultura, el peso de la música, de la estética, del arte que salía antes, pues tiene también una fuerza que tiene que ver con la memoria, pero que también abre otra dimensión, que es la de la estética, ¿no? La estética y el pasado son como dimensiones alternativas del presente en las que podemos habitar, y ambas se coaligan a la hora de configurar los relatos en el tiempo, ¿no? Entonces, de ese relato de la transición sí quiero señalar 3 o 4 cosas de cómo se configura, antes de entrar a propósito de cómo se reconfiguró esa otra memoria colectiva de las contraculturas. Yo hablaré en plural. Diré que la ecuación entre la historia, la memoria y el Estado moderno es muy rígida, ¿no? En la época de la construcción de los Estados modernos, desde el siglo XIX hasta prácticamente antes de ayer, hasta, digamos, pues la impresión de los medios digitales y otros fenómenos propios de la época contemporánea, pues un Estado, para poder existir, tenía que tener un relato sobre sí mismo, sobre su necesidad, sobre su carácter providencial, sobre su destino, sobre su metafísica, y ese relato lo configuraba a través de la historia, así como un relato oficial de un saber de cosas que realmente existieron, y a través de la memoria, que eran los dispositivos que servían a ese Estado para convertir su metanarrativa en vida cotidiana, ¿no? Pues desde estatuas hasta exposiciones o monedas conmemorativas, y sobre todo discursos, piezas periodísticas. Esa idea de que la capacidad de un Estado puede configurar su sentido en el mundo y el sentido de la pertenencia, y sobre todo del dominio de su violencia física, psicológica, militar, financiera, o sea, impuestos, policía, instituciones educativas, lo que queramos ponerle ahí, en nombre de un gran relato colectivo. O sea, la inversión en historia, como la inversión en cultura, pegaba como un pegamento ideológico, ¿no? Esto es muy cierto a propósito del Estado franquista, igual que del Estado francés de la posguerra o del Estado estadounidense. Todos los estados se comportan así, es una de sus características. Lo hacen de manera diferente, con distintos grados de coacción y con distintos espacios de apertura, con distintos niveles de trascendencia y metafísica. En el caso, por ejemplo, del discurso que el franquismo contaba a propósito de sí mismo, de su necesidad del Estado nuevo, pues venía directamente ¿no?, de la gracia de Dios. Era Dios el que necesitaba. En el caso del discurso de la transición, no son más bien pues España. Hemos bajado un grado en la escala de la metafísica, pero no olvidemos que la Constitución española configura a España, que es un ente que no hemos visto nunca en la calle caminando, como el sujeto de derecho del que provienen todos los derechos que nos hemos otorgado los españoles, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, el relato de la guerra, como el relato de los 25 años de paz, se basaba en una serie de mantras
que el relato de la transición hereda en algunos casos. Concretamente dos de ellos, del relato de los 25 años de paz, que como sabéis es el momento en el que el franquismo justifica su necesidad, no específicamente en una victoria militar, sino en el desarrollo económico y en el desarrollo industrial, o sea, en la modernización. Ese mito de la modernización, el discurso de la transición lo hereda el franquismo, sin mirar, por supuesto, sus costes naturales, ecológicos, medioambientales, que hoy estamos viendo en una perspectiva bastante clara y que se empezaron a señalar, por cierto, en los años 70, y tenemos bastantes ejemplos en una de las salas de la exposición. Y otro de los elementos que el discurso de la transición hereda del discurso franquista, desarrollista, es el de la mesocracia, el de las clases medias, ¿no? Las clases medias son el sujeto natural, digamos, de ese país y de su aventura histórica. Luego a ese discurso se le van añadiendo otras notas específicas que en algunos casos también se reproducen. El elemento ahistórico, la idea de que la transición es un poco el punto cero de la historia española. La historia española recomienza, no se refunda con ese estado franquista, el adanismo, no hay nada de las experiencias anteriores que puedan ser merecedoras de atención. El europeísmo, ¿no? La idea de que hay un destino revelado en un espacio europeo, pensado de una forma uniforme, como si Europa fuera una sola cosa, una cosa asimilable, una unidad sin problemas, sin contradicciones, sin problemáticas, sin una relación bastante compleja con su propia historia de violencias, sin una historia colonial, sin una historia de devastación ecológica, etcétera, ¿no? Entonces, Europa como ese espacio de destino revelado donde habría que confluir en nombres de una modernización progresiva. El otro elemento, muchas veces, digamos, latente, era el atlantismo, ¿no? La idea de que en la gran división del mundo el único lugar en el que se podía estar era en el mismo lugar en el que el franquismo se había situado. Y finalmente también muchas veces como subtexto el relato de la transición, del mito de la transición, asume la realpolitik, el pragmatismo, no hay que hacer lo que haya que hacer para cumplir los puntos anteriores, sea esto pues devastar ecosistemas o bombardear otros países. La asimilación y defensa de los derechos civiles sí que se convierte también en parte del mito de la transición, pero con unos bordes políticos muy claros. La monarquía, el Estado centralista, el mercado. Y para salvaguardar estos límites aparece el consenso, que es algo que se ha mostrado en muchos trabajos, en los propios trabajos de Daniel, ¿no? La idea de la crítica cultural como una educación moral en el consenso, ¿no? Y de hecho es muy ilustrativa a propósito de esta crítica cultural que señalas, ¿no? En el suplemento, el juego del tiempo detenido, ¿no? Uno puede leer artículos, no sé, de algunos suplementos culturales conocidos de los años 90 o 2000 o 2010 y los títulos son perfectamente intercambiables, ¿no? La perplejidad del vacío, cosas de ese estilo, como que de alguna manera el tiempo no pasa por la crítica literaria y ahí hay un trabajo de congelación de los problemas que lo hemos denominado consenso. Y también una serie de miedos, que yo creo que esto es un elemento un poco atendido. El mito de la transición se configura a partir de una serie de temores: el miedo a las demandas ciudadanas, el miedo a la participación civil, el miedo a la heterogeneidad social, a la diferencia, el miedo a la ocupación del espacio público y el miedo al hedonismo. Algunas de estas cuestiones fueron cambiando progresivamente en los años 2000 conforme fuimos entrando en una cultura hedonista, neoliberal y digitalizada, ¿no? Este mito, el mito de la transición, para implantarse tiene que hacer un borrado. Tiene que hacer un borrado radical de todas las experiencias ciudadanas que están en la base de las luchas de los años 70. Luchas contra el Estado, luchas por la vida, luchas por el espacio público, luchas por derechos de todos tipos. Pero lo verdaderamente relevante es que ese borrado se hace con dinero público. O sea, el mito de la transición se construye gracias a universidades, gracias al Ministerio de Cultura, gracias a digamos, distintas instituciones culturales subvencionadas y la propia creación, esto también ha sido señalado por muchos autores, de un Ministerio de Cultura como una de las figuras claves de la UCD y luego, digamos, llevar al siguiente nivel de magisterio por la cultura socialista de los años 80. Es esto lo que configura el mito de la transición. No es algo evidente, o sea, el mito de la transición no surge en la transición, surge en los años 80. ¿No? El mito de la transición no es producto del propio relato transicional, sino es una elaboración muy pocos años después. En el año 83 ya hay una serie de televisión, y ya estamos, digamos, en plena etapa, digamos, de televisión y de cultura socialista,
Hay una serie de televisión que ya configura en 3 capítulos, está en YouTube, la podéis ver, es muy potente, pues el mito de la transición más o menos como nos lo volvería a contar 10 años después Victoria Prego, justo en el cambio de gobierno al gobierno Aznar. Suele mencionarse el caso de Victoria Prego como, digamos, la configuradora de ese relato, pero no, cuando llega Victoria Prego ya hay 10 o 13 años de activa configuración propagandística, historiográfica, publicista de esa mitología, insisto, pagada con impuestos públicos, ¿no? Un discurso pagado con dinero público, pero con unas bases muy democráticas, unas bases democráticas muy reducidas. Es aquí donde me parece la contradicción que hay que señalar, que a pesar de que el Estado democrático financia una cultura de memoria y de historia supuestamente democrática, la consistencia del relato no es, al contrario, tiene que ver con legitimar toda la serie de continuidades que van del franquismo hasta la transición, empezando por la propia designación, digamos, de la forma de Estado y de sus encarnadores, ¿no? Si vemos la transición en sus propias imágenes es continuista, o sea, la transición lo que está preocupado no es por producir una imagen de discontinuidad respecto del franquismo, sino todo lo contrario, lo que quiere es representar la más estricta continuidad, como se decía entonces, de la ley a la ley, ¿no? Y esto lo vemos en el primer ejemplar de la Constitución, está en el artículo de Wikipedia, que tiene un hermoso aguilucho de San Juan en su portada, con estética de códice de Alfonso XII, ¿no? Entonces, de Alfonso X. Entonces, en esta especie de códice caligrafiado, como si emanase directamente de las fuentes del derecho del Estado Nacional Católico, que míticamente se remontan a Alfonso X, pues esta Constitución de alguna manera sería emanación del ser de España. Para concretar ya tenemos a Camilo José Cela, entonces investido premio Nobel, corrigiendo la caligrafía y la puntuación muy importante de ese texto constitucional, ¿no? Entonces, en la propia puesta en forma de los grandes dispositivos constitucionales, cada una de las instituciones que básicamente ya existían y que son reformadas, las propias fotografías de las tomas de posesión, de la aprobación de la Constitución, toda esa estética es claramente franquista y además lo quiere ser. O sea, quiere ser voluntariamente franquista para producir en su público, que no es la juventud contracultural que está divirtiéndose en las salas de arriba, quiere producir la sensación de continuidad. Nadie se preocupe que las cosas van cambiando, pero estéticamente nos mantenemos en el mismo universo, ¿no? Entonces, insisto, el Estado afirma a través de su estética en los años 70, en la segunda mitad de los años 70, su continuidad, y el socialismo afirmará la discontinuidad de ese proceso cuando configure su memoria pública unos años después. Es verdad que esa discontinuidad sobre la que se elabora el mito de la transición existe, pero no es la que produce el Estado reformista a través del proceso de transición, es la que produce el universo de la contracultura. O sea, la discontinuidad que permite que el mito acabe funcionando es una discontinuidad en las experiencias que refleja perfectamente esta exposición, a la que hay que felicitar a sus comisarios. Es un ecosistema, en cambio, lo que vemos ahí, un mundo fundamentalmente heterogéneo, al que yo prefiero llamar contraculturas, porque es la palabra menos mala de las que tenemos. Esto es una conversación que también va con Pepe, ¿no? Si contracultura, es una conversación que ya empieza en la época. Creo que contraculturas, en plural, es el mejor término para abordar todo ese universo de experiencias polimorfas y no necesariamente asimilables, contradictorias, pero también hay otro término de época que también se utilizó, que era el de antifranquismo. Pero es verdad que el enfoque, o sea, va más allá de la negación, es un enfoque afirmativo y por eso también es un término que se queda corto, pero todo ese caldo, digamos, que claramente, sociedad civil, que claramente desbordaba la estructura del Estado y de las formas de vida que aquel Estado había amparado, ¿no? Más allá, no solo, digamos, también, digamos, del mercado, del mercado y de los imaginarios del consumo y de la sociedad de clases medias, ¿no? En el año 76, digamos, emerge esto que ya estaba latente desde los años 60, incluso según uno donde va, pues, los primeros focos aparecen en lugares muy remotos e imprevistos, incluso antes, ¿no? Pero en la segunda mitad de los años 70 emerge un universo polimorfo, mutante, que fue descrito por los periodistas conservadores como una hidra, ¿no? Una hidra ciudadana, un monstruo de muchas cabezas, mutante, que va desde el carlismo de izquierdas hasta el movimiento vecinal, del sindicalismo al movimiento agrario, de la autoorganización urbana a la rural, de los colectivos de afectados y, por supuesto, un papel central a los llamados movimientos juveniles, del ecologismo, pacifismo, el feminista y el
movimiento de emancipación sexual, la contracultura como producción de culturas, de libros, de músicas, de imágenes, el movimiento anarquista, el movimiento autónomo, el movimiento estudiantil, el antipsiquiátrico, y todo eso mezclado, ¿no?, en múltiples focos que también evidentemente hay que mencionar los focos de lucha armada que también estaban en el paisaje tremendo de la época, ¿no? Este universo lo convocamos, no es la primera vez efectivamente que se convoca una exposición en Madrid, hay que mencionar la exposición también comisariada por Pepe Rivas y Valentín Roma, ¿verdad?, en el 2014 en Conde Duque, que fue una exposición que abrió Espita, y también he de mencionar Poéticas de la Democracia en el año 2019 en el Reina Sofía, donde también, bueno, pues, contribuimos a esta configuración, a esta puesta en valor de los otros discursos de los años 70, más allá no solo del Estado, sino también de las nuevas culturas, digamos, hegemónicas de izquierdas, los antiguos antifranquistas convertidos también en nuevas hegemonías, ¿no? Como es una lógica de tres, ¿no? Y eso es un poco, para pensar la transición, creo que siempre hay que pensar más en lógicas de 3 puntos y no solamente de oposiciones, ¿no? Lo nuevo frente a lo viejo y lo nuevo viejo frente a lo nuevo, ¿no? En esta pluralidad y heterogénea hay un elemento creativo, un elemento asociativo, un elemento utópico, que está muy bien representado en la exposición, y también hay elementos, pulsiones autodestructivas, y esas pulsiones también están en el corazón de ese mundo. Yo creo que esto es también otro de los puntos en los que siempre Pepe y yo estamos pensando en la conversación, ¿no? Hay una pulsión de autoorganización, pero también hay una dimensión de carácter autodestructivo en el interior de todo este universo, que se expresa claramente en las tasas desorbitadas de mortalidad masculina, fundamentalmente en estos periodos, a menudo vinculada a claros comportamientos autodestructivos, ¿no? Heroína, suicidio, bebida, conducción temeraria, y en otros casos también, pues, a la propia epidemia del SIDA, ¿no? Hay una elaboración estética y política muchas veces en estos procesos, como es el caso, pues, del poeta Eduardo Vaz o del músico, ahora se me ha ido, el músico catalán de Boca Negra, si lo bueno, ahora dedicó un disco muy brillante que se llama, bueno, es un poco más joven, 52 años. No, Formosa no, después del libro del disco de Supone Formosa hizo otro muy bonito, dedicado a este otro poeta, que hay un documental que se llama Pobres, bueno, me vendrá el nombre, Pepe Sales, sí. Pues Pepe Sales, pues cuando supo que estaba digamos, enfermo de SIDA, se puso una cruz de espadadrapo en el corazón y a partir de ahí empezó a tocar con esta especie de, digamos, de estigma. Sí, pero digamos ahí, como generacionalmente, ¿no? Hay un universo que va desde los nacidos en los años 44 y 45 hasta los nacidos en el año 65. Son 3 generaciones, digamos, que van a experimentar con distintas densidades en distintos momentos pues estos procesos, ¿no? Lo que quiero decir es que ahí hay un, psicoanalíticamente, y tú lo has mencionado, Pepe, en esas familias también, o sea, esa negación de los mundos nuevos que el universo del Estado y de la sociedad que venía del franquismo limitaba, ¿no? Producía muy poco espacio para la elaboración de la diferencia, que es un gran tema de época, no solo, tampoco en el contexto español, sino a los dos lados del telón de acero. La idea de, como dice Agnès Heller, que la juventud se convierte en una clase social. Bueno, en los años 60, por efecto de muchos procesos, fundamentalmente de los tiempos de la modernización y otras cosas, también del agotamiento de los modelos, ¿no? de la utopía de masas del socialismo y del capitalismo, aparece la juventud como clase social, es decir, como una unidad colectiva con un conjunto de problemas comunes, de la misma manera que, digamos, se puede pensar que hoy en día el feminismo ha emergido también como clase, ¿no? O sea, ese pensamiento, digamos, de la político, más allá de la clase definida como pura relación con las fuerzas de producción dentro de un sistema industrial, ¿no? La lucha de clases, que dicen muchos contraculturales, que se libra en el interior de cada familia, ¿no? Un proceso, que hay una portada, creo recordar, de la revista Bicicleta, que representa, o era vuestra, era Ajo Blanco, la portada es de Ajo Blanco, donde se ve a una mano de un joven ofreciéndole un porro a su madre,
y preguntándole, ¿no te fumarías un porro con tu hijo? ¿No? Como hay una especie de propuesta de diálogo, ¿no? O sea, evidentemente el porro es una metáfora ¿no? también de otras cosas, además de como la planta sagrada que decíais arriba, pero de alguna manera es la apertura de la posibilidad de ese diálogo. Ese diálogo que no se está dando y que muchas familias autoritarias no dejan ningún espacio para que se dé y que se interioriza también muchas veces como violencia y como autoviolencia. Es un proceso que empieza con un marcado carácter burgués, pero que se va socializando y se va transversalizando en los años siguientes, ¿no? Básicamente, esta idea de que la juventud se produce como lugar político de conflicto, también para el sistema es pensado como posición de locura, como una enfermedad psiquiátrica, ahí se genera una legislación específica para manejar este problema, ¿no? Y que en distintos momentos del proceso pues, no va a haber muchos espacios para aquellos que no quisieran pactar con aquella definición de un mundo que se reproduce en los propios años 70. La mortalidad masiva de esa generación es otro elemento traumático asociado a la desmemoria de aquel proceso, es otra de las discontinuidades claves que permiten también el triunfo de ese mito transicional. Es decir, parte de esa ruptura tiene que ver con que la generación que encarnó, digamos, la punta de lanza, o una parte de la misma, también sobre esto se puede discutir, una parte de la generación que encarnó esa ruptura, pues desapareció en el propio proceso de ruptura, ¿no? Y a pesar de todo, y en esto creo que nos hemos puesto de acuerdo también Pepe y yo, ha habido 4 terrenos de cambio radical, y yo con esto voy a ir acabando, en los que las rupturas de la contracultura fueron tan brutales que ni siquiera las vemos. Digamos, hay una parte también de la invisibilidad que tiene que ver con el triunfo. La ruptura religiosa, en el cual un país, un Estado que era fundamentalmente una teocracia, con nada que envidiar a la iraní, se convierte en uno de los países más ateos del mundo, con las tasas de ateísmo más altas del planeta, ¿no? Esta especie de giro es impensable sin la deserción masiva de los propios soldados llamados a reproducir esa teocracia, que abandonan los seminarios de forma masiva desde finales de los años 60, sobre todo en los años 70. La ruptura autoritaria, un país que es fundamentalmente una dictadura, fundada en un genocidio de una crueldad con muy pocos parangоnes en el contexto de época, se convierte en un país fundamentalmente antiautoritario, con zonas de falta de autoridad, con zonas con lo que llamarían los sociólogos, ¿no?, con falta de gravedad social en muchos de sus terrenos, ¿no? Porque permite zonas, y cualquiera que haya vivido en otras sociedades supuestamente occidentales, pues puede percibir fácilmente donde el autoritarismo y la vida como autoritarismo y vida cotidiana en el contexto español se disocian. Autoritarismo, de Estado, ¿no? Luego las transformaciones en el ámbito del género, de los géneros, de las relaciones sexuales, de la relación con el deseo, las transformaciones del espacio del deseo son radicales también en estos años, ¿no? Probablemente incompletas, con un retroceso también muy marcado, producido también por el propio SIDA, pero como también a principios de los años 80, en cuestión de 7 años, es muy difícil reconocer la sociedad a partir de las pautas de relación y cómo estas se institucionalizan 15 años después en un proceso pionero a nivel también global. Y finalmente la crisis del dispositivo nacionalista, ¿no?, que esto lentamente se ha ido revirtiendo, se ha ido recosiendo en los últimos 10 años, pero el dispositivo del nacionalismo español como lugar monocorde desde el que nombrar la realidad y los sentidos históricos heredados entra claramente en crisis a partir de los años 70, vinculado también todos estos procesos a la crisis del ejército, ¿no?, que es también una crisis importante, una sociedad militarizada que de repente se encuentra con un ejército totalmente desconectado de la realidad y de que la sociedad deserta, ¿no? Los carteles de que vuelva la mili del otro día nos alertan, ¿no?, sobre una ruptura que la difícil superación de esa ruptura todavía a día de hoy, ¿no? Como eso evidentemente tiene que ver con la lucha de objetores y después de insumisos, etc., ¿no? O sea, la configuración de la vida cotidiana en la España contemporánea es impensable sin todas esas rupturas que transformaron un país, muy disciplinado en una sociedad, por lo menos durante un
largo pasaje profundamente indisciplinaria, ¿no? Y esta memoria está ahí, digamos, en los cuerpos y en las palabras, está en el lenguaje, está en las formas y se ha heredado, ¿no? Por último, entonces diría simplemente eso, que aunque a nivel político la transición se verifica como una reforma, a nivel cultural hay una revolución, y esa revolución tiene que ver con la contracultura, ¿no? Por último, por responder también a una de las líneas que lanza Daniel, las memorias, ¿cuándo reemergen las memorias? Cuando se hacen necesarias, ¿no? Y los acontecimientos reorganizan los pasados, ¿no? En este contexto no me parece casual que haya sido en el, digamos, contexto del 15M, donde todos los trabajos que mucha gente empezamos a realizar en la primera década de este siglo, pues se dispararon, y hoy en día, pues a nivel de tesis doctorales o de investigación, toda, digamos, el grueso de la investigación va en esta línea, ¿no? Ha habido una proliferación inmensa de trabajos en los últimos, de publicaciones en los últimos 10 años que tienen que ver con el interés creciente y multiplicado por todo este universo, ¿no? Es también necesario plantear que las formas de recordar tienen que ver con la propia experiencia de la época, o sea, que eso, que la heterogeneidad, la multiplicación de los discursos, la multiplicación de las voces, pues acompaña un proceso que fue fundamentalmente plural, colectivo y coral. Y por último, discrepar con Daniel en la idea de que no se preocupó esa generación por contar su propia historia. Yo sé que Daniel lo decía de otra manera, en otro sentido, de que estuvieron muy ocupados en hacer y en vivir, ¿no? Y no tanto en nombrarse a sí mismos, pero cuando yo hice mi trabajo, digamos, de reconstrucción de los entornos discursivos de estas comunidades, me sorprendió la autoconciencia sobre la importancia de lo que estaban haciendo y su capacidad de ponerle palabras, ¿no? Y creo que hay un juego a la hora de recordar que tiene que ver con aliarse con esas otras memorias, ¿no? Creo que el juego de la memoria es una conversación con los que ya no están, incluso con el Pepe Rivas, que ya no está, que hay un señor que es otro, ¿no? Igual que también el señor que empezó a hacer sus investigaciones hace 20 años, pues tampoco está aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa conversación con las otras que somos en el tiempo, ¿no? Las otras que fuimos en conjunto con quienes están y quienes están de otra manera, pues es la base democrática, o sea, la base de la memoria como una posible conversación democrática. Y nada más. Por responder un poco a un par de cuestiones. Claro, yo me refería a la sensación, no que ellos no fueran autoconscientes, que además tú lo explicas muy bien, ¿no? Ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo, y había una voluntad de narrar, además había una voluntad de lo que no había quizá era la voluntad no había esa voluntad de hegemonía, ¿no? Cuando yo trabajaba ese trabajo, cuando yo escribía ese texto, se llama Del consenso a la hegemonía, lo que empieza como algo, además, yo no estoy tan de acuerdo que fuera una cuestión de miedo lo que llevó a esa especie de erradicación de todas las propuestas que se salían del marco normativo que le interesaba a los poderes. Yo creo que tenía mucho más que ver con el paternalismo y la arrogancia. Yo la sensación que tengo es que las personas que tenían las teclas del poder en aquel momento se sentían, en cierta manera, impunes, o que contaban con una capacidad prácticamente infinita de contar el relato un poco como a ellos les convenía, ¿no? De imponer en cierta manera su agenda. Y poner su agenda nunca estuvo en el ámbito de la gente que lo que aspiraba era a una forma de política que se acercaba mucho más a la biopolítica que realmente a la implantación de un discurso hegemónico, ¿no? Para empezar, porque estaban en contra de cualquier hegemonía. Entonces, el problema es el locus de enunciación, es decir, desde dónde hablamos, quién habla ese discurso, qué agenda tiene, qué es lo que está, ¿no? Como dicen en derecho, cui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia el discurso que están planteando? Y evidentemente casi siempre suele ser aquellos que lo están elaborando. Yo no sería tan entusiasta, tampoco tan optimista con las 4 rupturas, con el éxito de las 4 rupturas. Yo creo que somos un país un poco ciclotímico y que pasamos con mucho, somos de cierta manera un poco volubles, pero yo tengo la sensación de que cuando luego rascas, porque solo así se explica, por ejemplo, ¿no? Que mencionabas la cuarta del tema del nacionalismo español, solo así se explica que en tan poco tiempo se puedan generar esta especie de picos, pasemos de un estado tan
supuestamente el que esto está... Yo recuerdo cuando me hablaba de estos temas, por ejemplo, las universidades alemanas, etcétera, siempre hablaban con mucho orgullo, o siempre decían, bueno, el caso de España, porque claro, España no tiene un país de ultraderecha, antes de que Vox llegara al poder, no tiene un país, no tiene un partido de ultraderecha, y entonces, bueno, había todo tipo de explicaciones, que si estábamos vacunados después de 40 años de dictadura, etcétera. Bueno, solo va a haber que esperar un poquito más de lo que pasó en otros países para tener un partido, además, con una representación brutal. Entonces, yo no sé si sería quizá un poco más precavido a la hora de ver hasta qué punto esas conquistas son realmente conquistas duraderas, ¿no? Otra cuestión que quería comentar, claro, es verdad que hay una voluntad continuista que tiene mucho que ver, yo creo que aquí sí, con el miedo a que se desmadrase el proceso transicional y esta idea de Torcuato, ¿no? De hacerlo de la ley a la ley, haciéndolo todo de la manera más legalista posible, de manera que no quedara ningún tipo de cabo suelto, etc. Claro, esto funciona, yo creo, en el nivel legislativo, normativo, político, pero en el nivel simbólico necesitas algo más, necesitas una ruptura. Y esa ruptura, claro, pasa efectivamente por laminar aquellas propuestas o por abolir completamente del relato todas aquellas propuestas como las que llevaba planteando la contracultura desde, como bien dice Pepe, desde mucho antes. Por cierto, aprovecho para decir que no te había mencionado antes porque daba por hecho que lógicamente el libro de los 70 de Stajo, Ojo Blanco, del año 2007 y las propuestas que habías ido haciendo desde entonces. A mí lo que quizá me llamaba la atención, claro, tú eres una persona directamente, tú hablas un poco desde la biografía, tú estás contando tu propio relato. A mí me interesaba más los que no la han vivido y sin embargo tienen interés por retomar esa historia, ¿no? Me parece también la posición ligeramente distinta. Pero volviendo, decía en el ámbito de los simbólicos se requiere una ruptura, y esa ruptura se hace laminando aquello que hay, usufructuando aquello, cooptando a aquellas personas que son susceptibles de ser integradas en el discurso artístico, o en el discurso cultural, digamos, ser cooptadas desde la contracultura al ámbito de la cultura oficial, por decirlo de alguna forma, y por supuesto proponiendo toda una serie de alternativas. Tú te coges la nueva narrativa española que empieza en el 75 con el caso Savolta, te coges el cine, la nueva comedia, la comedia la madrileña que rompe, ¿no? Que es el cine desideologizado, etcétera, te coges el cine de Pilar Miró, te coges la joven pintura española. Es decir, estamos constantemente lanzando nuevos productos que lo que plantean precisamente es, bueno, de fondo, lógicamente ha habido una continuidad, entre otras cosas porque muchas de las personas que hacen el proceso son personas que vienen del franquismo, pero por lo menos necesitamos, sobre todo de cara al extranjero, que yo creo que esto es una de las cuestiones clave, de cara a esta especie de mito que decías tú, ¿no? El europeísmo, el atlantismo, la idea de que por fin vamos a ser europeos. Claro, hay que darle un lavado de imagen a la cultura, y la cultura se convierte en un escaparate perfecto para este tipo de operaciones, ¿no? Pero claro, ¿qué cultura? No vas a presentar a la contracultura como la imagen que quieres dar del país, desde la lógica de los señores, hombres en el poder, lógicamente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que más que el miedo, lo que actúan es una especie de arrogancia, de paternalismo, que es lo que les permite precisamente intentar convencernos de que por nuestro propio bien el consenso es lo deseable, y que por primera vez esto no va a ser, como decía Gil de Viedma, ¿no? La historia de España que era la más triste de todas porque acababa mal. No, esta vez lo hemos hecho bien, nos ha salido estupendamente, somos unos tíos fantásticos, ha sido ejemplar, y de hecho es un ejemplo para las democracias de Latinoamérica y del este de Europa, pero nos lo intentan vender desde una posición, yo creo que tiene mucho más que ver con la arrogancia del paternalismo que realmente con el miedo. No digo que no tuviera que tener miedo a las posibilidades disolventes que tienen efectivamente las actitudes biopolíticas de la contracultura y del underground, pero no estoy seguro de que fueran conscientes de ello. Por lo menos me da la sensación de que la impunidad y la arrogancia con la que actuaban tenía más que ver con un tutelaje desde arriba
un proceso al que, por otro lado, yo creo que, por decirlo todo, creo que la sociedad española en su conjunto se plegó sin ningún problema, en líneas generales, más allá de los ámbitos específicamente contraculturales, underground, más politizados. El proceso de desideologización de la sociedad española en la segunda mitad de los 70, en muy poquito tiempo, repito, excepto los núcleos que venían siendo focos desde mucho tiempo antes de resistencia, yo creo que es rapidísimo y es muy significativo también de la voluntad de la sociedad de pasar página y de comprar un poco el discurso que se les ofrece desde arriba. Es absolutamente necesario recuperar las voces de aquellas personas y los discursos y los planteamientos de aquellas personas que no compraron el discurso y que evidentemente estaban proponiendo algo completamente distinto, como se ve en la exposición en los años 70, pero también a lo largo de los 80 y 90, y muchos de estos trabajos que mencionaba también Germán han venido precisamente a desenterrar, en cierta manera, hacer una especie de arqueología de todo aquello que quedó sepultado de los 60, de los 70, pero también de los 80 y de los 90, de las resistencias a esos procesos, ¿no? Y no, eso es un poco Estoy de acuerdo. Hay cosas que no estoy de acuerdo. Y por lo siguiente. O sea, primero, ¿por qué ahora vuelve esa necesidad de saber y conocer por dentro la contracultura? Yo creo que es muy fácil. Por lo que nos pasó a nosotros frente al franquismo, cuando empezamos y rompimos con los autoritarismos y lo hicimos por nosotros mismos, contra partidos de izquierda, contra franquismo, o sea, con cualquier tipo de autoritarismo y con cualquier canon y contra la jerarquía. ¿Esto qué implicaba? Esto implicaba algo que ahora es necesario: la sociedad en nosotros, pero la de verdad, no la impuesta por ninguna institución, no la impuesta por ningún partido. Yo creo que el 15M se lo ha cargado Podemos, por la jerarquía, por esta cosa de que ellos sí y todo lo demás no. Ibas a las asambleas al principio, planteabas cualquier cosa y te hacían callar. A mí me hicieron callar y tenía una experiencia prácticamente de a través de Ajo Blanco se montaron todos los movimientos sociales de gente. Quizá salió algún artículo de psiquiatría anteriormente, es que nosotros montamos el colectivo. Nosotros montábamos colectivos, porque Ajo Blanco no fue una revista hecha por periodistas, fue hecha por jóvenes que no sabían nada y se pusieron a estudiar ecología, a ir a Francia, o sea, lo hicimos por nosotros mismos. Yo creo que ahora hay una necesidad de pasar del yo, de esta especie de autismo en los profesores, en las universidades, en las instituciones, en los museos, en todas partes. Yo creo que esto hay que acabar. O sea, ¿yo qué les aconsejo a la gente joven? Uniros en el nosotros. Basta de yo mi casa, yo mi teléfono, yo mi ordenador, yo mi no sé qué, yo. Basta de ese yo. Si queréis hacer algo, juntaros. Pisos colectivos, trabajos colectivos y fuera, prescindir totalmente de las subvenciones, prescindir totalmente de las universidades. Nosotros fuimos autodidactas. Gracias a ser autodidactas pudimos inventarnos una vida que yo todavía profeso, que todavía yo no he estado jamás en ninguna institución. Y siempre que he hecho Ajo Blanco, que lo he hecho 3 veces o 4, lo he hecho desde la gente, desde nosotros, nunca desde los apoyos públicos. ¿Por qué? Porque es la libertad. Lo que te da miedo es el que te saquen del trabajo, es el que te saquen del país. Es el periodista que hace una crítica, como a mí, el periodista que no lo cito, el periodista que me hizo la crítica de los 70 destacos en el país, dijo lo contrario de lo que ponía, porque no lo había leído.
¿entiendes? Entonces se hacen críticas de libros que no se leen. O sea, el nivel cultural de este país es detestable. Y yo creo que si la gente joven no se revela, fuera de las instituciones, de cualquier institución, no hay solución. Por lo tanto, yo lo que aconsejo, y por eso yo creo que esta expresión ha tenido este éxito, porque es el entusiasmo que nosotros tuvimos para ir contra cualquier tipo de autoritarismo. Y pensar que las células del Partido Comunista en enero del 77 todavía sacaron a un amigo mío por ser gay, porque dijeron que podía denunciar, cuando todavía no estaba legalizado, frente a un policía, porque le podía seducir. Esto pasaba en diciembre del 76 o en octubre, ahora no recuerdo exactamente. Pero te quiero decir, esto, o sea, hay una división tremenda. Luego, otra cosa, los muertos vinieron luego. En mi generación no hay muertos. Solamente algunos poetas, muy pocos. Y en Barcelona, desde luego, no, porque ahora lo hemos visto con Campi en esto. O sea, no los hay, porque están todos los juglares vivos, excepto los que se murieron porque se cayeron o de cáncer. En Ajoblaco estamos todos vivos. En Comedians están todos vivos. En el rollo enmascarado, todos los que montaron el primer rollo están todos vivos. Nazario, Pepiché, el jefe, todos, Mariscal, o sea, los que se murieron fueron la generación de después. Fue la generación más joven. En Madrid quizá, pero porque en Madrid hubo mucha más represión. En Barcelona hubo muchísima menos represión. Y hubo mucha más ilusión y todos construimos un mundo alternativo. O sea, es que no hemos mirado. En la orquesta Mirasol están todos vivos. En la orquesta Pratería están casi todos vivos. O sea, y los que se han muerto de cáncer. O sea, hay este mito de la muerte, del magnetismo. Esto sí pasó, pero estos fueron malos underground, los contraculturales no, porque nosotros lo que teníamos era que trabajar muchísimo. O sea, esto de drogas, sexo y rock and roll, nosotros usábamos una droga, pero un fin de semana yo tomé 3 ácidos, ahora los tomé de verdad, para experimentar, y con gente y con rituales. Porque entonces todo, nosotros, claro, te quiero decir, si habías visto aquello, o sea, yo nunca pude entender el mundo de la heroína, nunca lo he entendido. Pero es que yo no lo necesité, ni lo necesitó ninguno de mis compañeros, porque es que prácticamente yo a los aeronómeros los conocí en Madrid en el año 80, pero en Barcelona casi no los había visto. O sea, te quiero decir que hay 2 generaciones o 3 generaciones, y por eso la cronología es tan importante. Y la contracultura, sobre todo, lo que fue es vivir al margen de la sociedad, vivir del trueque, vivir colectivamente y vivir en nosotros. O sea, toda esta gente que los llamabas por teléfono para decirles una colaboración y que no te la mandaban en un año porque estaban todo el día drogados, que es lo que pasaba con mucha gente de Madrid, pues claro, te quedabas como asombrado. Porque nosotros no teníamos tiempo de hacer esto, porque necesitábamos cerrar un número cada mes, los juglares necesitaban hacer una obra todo el rato, los comediantes lo mismo, etc. O sea, toda la gente, todo lo que se construyó ilusionante y fascinante, pues ahí está. Y yo creo que esto es lo que influyó y lo que hizo que este país cambiara de cultura y que hubiera una cultura distinta y que hubiera una ruptura con el nacionalcatolicismo. O sea, porque fuimos elementos activos, pasionales, ilusionantes y fascinantes. Por eso esta exposición da alegría, da ganas de vivir. Porque nosotros la tuvimos y es lo que primero que hemos querido transmitir. Y yo creo que esto es muy importante, porque si tenemos que volver a nosotros, para que la gente joven tenga futuro, tenemos que dar esa lección. Lo hicimos contra Franco y contra los comunistas, que nos obligaban a ser de una manera que no queríamos ser, porque queríamos descubrir lo que queríamos ser por nosotros mismos. Y ni los libros nos llegaron a influir, porque leíamos de una forma completamente salpicada. Esto es lo que nos dio la capacidad de intuición y la capacidad de espontaneidad. Porque tú ibas por la calle, te encontrabas con alguien que te caía bien y por la noche estabas durmiendo en su casa. No tenías miedo al otro.
Ir por la calle y no tener miedo al otro es algo que a partir del 78 se rompió. En Madrid volvió un poco la movida, dentro de un sector. Pero esto es muy importante, no tener miedo al otro. Y luego, claro, en Barcelona hubo espacios contraculturales de la contracultura que yo os estoy diciendo, porque hubo barrios enteros liberados, en los que el franquismo solamente entraba cuando había manifestaciones nacionalistas o manifestaciones convocadas por los partidos comunistas. Y luego, ¿cuándo se acaba la utopía? Para mí se acaba tras las primeras elecciones democráticas, y esto lo estamos hablando con los madrileños de la prensa marginal madrileña, porque les sienten lo mismo, cuando en las primeras elecciones democráticas la extrema izquierda no entra en el Parlamento y se mete en los movimientos sociales, se los destruyen, fragmentándolos, peleándonos entre nosotros y creando unas tensiones terribles en que la gente más sana se fue al campo. Y en el campo fueron miles de personas, profesores, médicos, maestros, artesanos, y, por ejemplo, en un pueblo de Menorca, de 400 personas, habían 56 gente que llegó de Cataluña huyendo de todo lo que estaba pasando en el 78, 79. Y luego hubo una represión brutal. En el año 77 en España habían 700 agentes de la CIA. Otra de las cosas que en la narración de la transición nos explica es el papel de las potencias extranjeras. O sea, el príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, en el año 71, en el Chicago Herald Tribune, explicó la transición. Y esto lo he leído, explicó cómo la iban a hacer, en el año 71. Entonces, ¿qué pasaba en España? Franco, con lo de los pisos baratos en los barrios fatales, pero la burguesía obrera compró sus pisos. Y en el año 75, 76, 77 ya los había pagado. Sobre todo en la zona de Barcelona y en la zona de Madrid y en la zona de Bilbao. Esto es un ahorro inmenso. Esto es un problema. Por eso los americanos intervinieron de una forma decisiva, aparte de la guerra de Galipur, que los portugueses impidieron, que los españoles, el Canelo Blanco impidió aterrizar los aviones para repostar en Rota, para salvar a Israel de una derrota por parte de Siria, que estaba a punto de producirse. Entonces hay muchas cosas que no se cuentan y no se entiende, como tampoco se cuenta que muchos líderes de la izquierda, de la transición, tuvieron becas Fulbright, siendo comunistas. ¿Cómo podían tener para estudiar planificación urbanística urbana, planificación urbana, como Pascual Maragall, o como el Ribó, comunista, o como el Solana? Entonces esto tampoco se dice. Entonces es como si la hija de Franco se hubiera ido a estudiar a Moscú. O sea, aquí pasan muchas cosas que no se han explicado y que, yo defiendo la contracultura de los que tuvimos la ilusión de cambiar el mundo, de los que fuimos unos utópicos y que nos lo reventaron en el 78. Punto. Seguir, yo creo que enzarzándonos con esto, pero quizás es más interesante abrir un poco a otras palabras que haya por ahí. Sí, damos el debate. Lo que pasó en el 78 es que los que ganaron las elecciones se comieron, como pasa siempre, lo que les sobraba, lo que les podía hacer. ¿Vale? Pero eso es lo que hacen los políticos siempre, cómenselo todos. Y hasta que vuelve a surgir algo que les vuelve a sacar de sus sillones. ¿Aquí? Sí, yo quería saber si tenéis noticias sobre los movimientos contraculturales en las dictaduras homologables a la española,
a las dictaduras homologables a la española en aquellos años, como Grecia y Portugal. Yo personalmente lo desconozco, me da la impresión que no. De hecho, incluso sus partidos comunistas fueron partidos comunistas prosoviéticos, ¿no? Entonces, no sé, tengo la sensación que en España había una excepción y que en algún sentido se puede explicar algunas cosas de por qué la transición no fue tanto una claudicación, sino que fue un proceso. Es decir, si en Barcelona, que conocí un poco en aquellos años, se desarrolló ese movimiento contracultural a niveles realmente, y no solamente contraculturales, sino, digamos, había una élite burguesa que vivía con unos márgenes de libertad que me imagino que en el resto de España eran inimaginables, ¿no? Recuerdo el libro de Ana María Moix, que me parece se llamaba 24 horas con la Gauche Divine, y entrevista a los que frecuentaban aquella boîte, como se decía, y hay una frase, creo que la dijo Oriol Bohigas, que decía: nosotros nos liberamos. Estaban hablando del año 70, 71, nosotros ya somos libres, o anterior, ¿no? Decía, nosotros, cuando los trabajadores van a la fábrica, nosotros nos acostábamos. Luego, por la mañana, efectivamente, íbamos al despacho, ¿no? Éramos editores, arquitectos, diseñadores, fotógrafos, teníamos boutiques en la calle Tuxo, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿no veis que ahí había una excepción en ese desarrollo tan curioso de la contracultura en Barcelona especialmente, y luego ese proceso, esa transición que se pudo realizar efectivamente porque el país estaba totalmente ya preparado, ¿no? Es decir, la gente ya empezó a ser libre, ¿no? Nada más, esa es la pregunta. De Portugal quizás lo puedes saber. De Portugal quizás lo puedes saber Sí. Pero de todas formas, yo te digo una cosa. La Voz Divine, nosotros les tirábamos bombas fétidas a la presentación del libro de Walter, porque te fuiste de Ana María Moix, le llamamos bombas fétidas. Y luego decirte otra cosa. En el Ajo Blanco del 73, que es cuando lo montamos, el único burgués era yo. Claudio Montaña era hijo de un panadero de Manresa. Toni Puig era hijo de una tienda de ultramarinos de un pueblo cerca de Manresa. Albert era hijo de una estanquera, de un estanquero. Quim Monzó era hijo de un obrero de la construcción. O sea, te quiero decir, nosotros no teníamos apellidos, que esto es otra de las características de la contracultura catalana. No hubo apellidos, porque no lo sabíamos, porque nos importaba un bledo, porque lo que nos conectábamos es con lo que tú quieres ser, con lo que tú quieres vivir, con lo que tú quieres leer, con lo que tú quieres investigar, experimentar. O sea, te quiero decir que esto de que éramos burgueses es mentira. La Voz Divine sí. La Voz Divine es un mundo de profesionales, etc. Ahora, lo que es curioso es que los escritores sudamericanos fueran a vivir a una dictadura, como era España, porque ¿qué pasaba en Barcelona? Y en Cadaqués, y en Canella, y en todos los sitios. O sea, porque es lo que yo digo, que en Cataluña pasaron cosas muy raras. Perdón, aquí lo de Portugal, quizás lo sabes. Bueno, en Portugal hay una revolución que tiene una dimensión política, incluso militar, y una dimensión cultural desbordante. En el año 76, desde acá se está mirando para lo que pasa en Portugal a todos los niveles. Tienes evidentemente la base, digamos, el evento disruptivo o revolucionario, y una revolución de semejante calibre produce una transformación de todos los órdenes de la existencia. En Portugal el movimiento feminista, a pesar de que es una sociedad que también tiene un fondo patriarcal y católico durísimo, pues avanza enormemente en esos años. La riqueza de experiencias que fue captada por camarógrafos y fotógrafos procedentes de todos los rincones de Europa que estuvieron en el año 76-77 documentando el movimiento, permite ver la heterogeneidad de las personas que estaban en las calles, y desde el graffiti a las ocupaciones de playas y de espacios en el Alentejo. Y luego está el movimiento de Brigada Saal, que es un proceso interesantísimo de ocupación y autoconstrucción de arquitectos socialistas con
ideas de construcción avanzada que negocian con vecinos cómo configurar nuevos barrios al margen del Estado, con bancos socializados, en un proceso que en algunos casos no fue revertido por la contrarrevolución del 77. Y a nivel de la música, a nivel, digamos, por supuesto, todo el elemento anticolonial, digamos, la cuestión racial, la cuestión anticolonial es muy transformadora. Lo que sucede de alguna manera en el caso portugués es que el proceso va tan rápido que la contrarrevolución es también muy bestia para acabar en un sitio muy parecido, porque los discursos públicos, o sea, el mito de la revolución como reforma en Portugal es prácticamente equivalente al mito de la transición en España, lo opera de una manera muy semejante, cambiando, digamos, algunas de las figuras icónicas, pero a nivel de procesos sociales y de transformación de la vida cotidiana, pues hay elementos muy coincidentes. El caso griego lo conozco menos, pero hay una cultura anarco-libertaria autónoma fuertísima en los años 70, que incluye ocupaciones de fábricas, procesos de socialización del conocimiento, o sea, universidades populares, por llamarlo de alguna manera. Incluso si miramos al otro lado del Mediterráneo, en los años 70, pues hay procesos que llamaríamos contraculturales en algunos lugares de Egipto, en Túnez, e incluso en el norte de Marruecos, en el universo bereber del Rif, hay formas de música y de teatro y de escritura que claramente están conectando con las búsquedas beatnik, por ejemplo. Que son focos pequeños y puntuales, bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Porque al final con la contracultura pasa siempre lo mismo. Primero que no existe, luego cuando empiezas a decir, a ver la existencia, quedan 4 gatos. Luego cuando dices, no, es que eran muchos, dices, bueno, pero eso no tuvo ninguna relevancia en lo que vino después. Cuando averiguas que fue invisibilizada, dices, bueno, pero es que en todo caso es que no fueron capaces de construir su discurso. Cuando aparecen en los documentos, como que hay un progresivo proceso de negación, porque, insisto, no se ha construido con dinero público y instituciones nacionales su memoria y su legado, y eso hace que sea una memoria y un legado de otro tipo, para bien y para mal. Y hay que pensar, y yo creo que aquí un poco discrepar también con Pepe, que un elemento clave de esos procesos siempre es la heterogeneidad. Tienes a los burgueses y tienes a los jóvenes de Arrabal, tienes los espacios vecinales y tienes los espacios de cultura gitana, tienes los espacios migrantes y tienes los exiliados extranjeros, y todos esos focos van produciendo extrañas redes, y esas redes para mí son las contraculturas, no digamos solamente unas modulaciones, y son procesos contradictorios y son procesos que también tienen en su interior, como no puede ser de otra manera, energías entrópicas, porque los procesos de construcción de cultura no solo son fundantes, o como que las pulsiones de muerte forman parte de la organización de las culturas, y hay que afrontar, hay que aprender, pues hay que ver cómo se habla de eso, hay que ver qué es eso, porque si no luego no puedes entender procesos de contrarrevolución o de revoluciones negras o actos de fascismo sin entender, digamos, que esas pulsiones de muerte están en el centro de un deseo social. La cuestión es cómo se elabora ese deseo, y me parece que las formas, digamos, de esa juventud de elaborar esa digamos, violencia que era fundacional a la sociedad en la que ellos vivían, pues no se dedicaron, digamos, intentaban hacer cosas productivas en muchos casos con ellos, y en algunos casos lo consiguieron, y en otros creo que no. Yo lo que te digo es que no es lo mismo el 69 que el 74, que el 78, que el 81, que el 85, ¿no? Yo no te hablo de clases sociales porque nosotros estábamos tan mezclados, o más mezclados, que los de luego, o sea, pero bueno. Pero también yo te diría que el movimiento libertario, o sea, que en España hubiera habido anarquismo, también es muy importante para que pudiera haber contracultura. Sí. He pedido la palabra. Perdona. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Pepe por su magnífica exposición y su trabajo de tantos años que he tenido la ocasión de vivir en Barcelona y aquí. No me van a dejar alargar muchísimo porque la directora y su equipo me van a reñir, o sea que perdona que no te he quitado la palabra, la había pedido. Yo creo, un poco como colofón, supongo que los que estáis aquí habéis visto la exposición, lo que no sé es si habéis tenido oportunidad de ver el catálogo, que es magnífico y que finalmente recoge todos esos documentos y
pues lógicamente en detalle, y eso es muy importante en la labor de recopilación material que ha supuesto esta exposición que ha organizado Pepe, bueno, como comisario. Entonces yo quisiera volver un poquito al título de la jornada de hoy, Memoria, Fuentes y Relatos. Y me ha parecido muy interesante. Yo no soy de la década de Pepe, pero soy de Barcelona, y la cogí de muy jovencito, parte de lo que cuenta de los años 70, alguna experiencia tuve de las que salen en esta exposición. Entonces me parece muy, muy interesante ver cómo se construye otro relato hoy día de las personas que lo estudian y no lo han vivido. Porque he escuchado, he llegado un poco tarde, o sea que solo he podido escuchar un poco el final, pero esa lectura, esa interpretación desde los libros, desde el estudio, la investigación, y no tanto del relato vivo, que es el que tú nos estás contando y que además, digamos, las sugerencias con las que has acabado interviniendo y dando, digamos, unos consejos desde la experiencia del pasado, contrasta absolutamente con lo que se ha vivido. Es decir, se ha construido, creo que se está construyendo un nuevo relato que no cuadra exactamente con lo que se vivió en aquel momento. Es decir, se está explicando, digamos, una historia vivida y se está convirtiendo en una memoria explicada en las universidades o, con suerte, en algún libro y en alguna exposición. Entonces, me parece que eso es construir otro relato. Tú comentas aquí en el prólogo cómo surgen y por qué los antirrelatos, los peligros de la ideologización, de la memoria, y yo creo que nos corremos el peligro de convertir aquello en un relato, en una interpretación nueva. Por otra parte, y con eso culmino de verdad el comentario y las preguntas, me parece que, a pesar de que la exposición se circunscribe, digamos, en esa vivencia, esa construcción, digamos, o utopía de trabajo para conseguir esa utopía alternativa frente a lo que se vivía en el momento, que era el franquismo, el final del franquismo, los comentarios se han ceñido a la transición y al franquismo. Yo creo que en los años 60 no podemos olvidar, en fin, todos los movimientos Beat, ni Berkeley, ni lo que pasaba, donde no había una dictadura militar, ni franquista, ni por la gracia divina, o en su momento en París, en el 68, con todo lo que implica en aquel momento, con sus características absolutamente diferentes, pero que con la casuística propia de Cataluña y de Barcelona de aquellos años, en el contexto político de la salida del franquismo al final, coincide, no por casualidad, no es un champiñón que sale de la nada, sino que coincide con movimientos contraculturales y de reacción antisistema contra el establishment en otros países democráticos, de una juventud, de un baby boom y de unos mercados nuevos posguerra. Yo creo que toda esa parte no se ha dicho nada aquí porque se ha circunscrito, digamos, en el relato actual que se vivió en aquellos años en la experiencia de Cataluña. Quería compartir eso con vosotros y felicitar a Pepe y recomendaros desde luego el catálogo. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo simplemente voy a hacer una pregunta que ya no sé si viene a cuento después de lo que se ha dicho. No sé quién de los tres ponentes ha dicho que hubo un tutelaje por lo alto, de la política, de los políticos, de la transición. ¿Nos estamos refiriendo a algo en concreto? ¿Alguien? Bueno, en general la idea era que tal y como se ha contado y tal y como era el relato interesado, el relato se contaba siempre como algo que venía de arriba abajo. Es decir, como no estamos hablando de la CIA ni nada de eso. ¿Perdón? No estamos hablando de la CIA ni de otros. No, bueno, Pepe dice que queda mucho por investigar todavía en ese sentido, en el papel, como decía antes, de las potencias extranjeras y específicamente de la CIA y su papel tuvo. Yo no soy un experto en la materia y no sabría ponderar cuánto. Yo me refería en general, la idea, bueno, al mencionar el famoso documental de Victoria Prego, bueno, la cosa es de que prácticamente era algo como que casi se nos había otorgado, ¿no? Y que era un proceso en el cual, sobre todo cuando se contaba con una voluntad de decirlo,
insistir en que era casi por nuestro propio bien. Esta era un poco la sensación que tengo yo, es verdad que lo vi en su momento cuando salió hace muchos años, pero esta era un poco la sensación, no desde luego nada que emanase del pueblo, nada que fuese de abajo arriba, sino que era algo que venía de arriba abajo. Me refería más específicamente a eso. El relato que se hizo después, dices. El relato que se hizo, sí, el relato interesado. Eso lo queda siempre. Que se lo quedan siempre los políticos. El que está más próximo se lo adueña. Bueno, pues los relatos se transforman también, se cambian y se van. Y los de la CIA que estaban, que yo conocía uno, eran informadores. Decían que tenían un premio Pulitzer y que estaban escribiendo un libro sobre la movida madrileña. Era mentira. Era mentira. Las muertes por la droga, que sí que hubo, ¿no? Pero son del final de los 50 y del principio de los 60. Sí. Los del principio de los 50 y de los 40, la heroína mojada en el porro. Pero no pincharse pocos. También, pero no de forma, por lo menos, sí, la generación de mis hermanos han caído muchos. De la mía, como dice Pepe de Castro. ¿Hay otra persona? Yo quería preguntar solo porque pues habéis hablado del tutelaje que se da durante la transición, de la pérdida de la utopía y demás, y quería preguntar sobre todo de esa clase de impostación o de apropiación que hay de los estilos de la contracultura durante la transición, por ejemplo de la canción protesta, con el modelo de canciones del tipo habla, pueblo habla y demás. Primero, pues cómo se vive eso, qué impacto parece que tiene, porque parece que tiene bastante impacto en un poco la pérdida de ilusión, ¿no? En cierto tipo de estilos de movimientos, en cuanto, pues pasa por ejemplo con el punk, ¿no? En cuanto el sistema se apropia de ese tipo de underground, de ese tipo de contracultura, se pierde el mensaje, se pierde un poco, cuando empiezas a ver camisetas del Che en el Bershka, por ejemplo, eso como que en cierto modo parece que detiene un poco la maquinaria contracultural en ese momento y de hecho, o sea, todavía existen los manuales y estudios que incluyen Habla Pueblo Habla como canción protesta y no sé qué se opina de ese tipo de manipulaciones del relato. Pues a Bob Dylan le dan el premio Nobel. Sí, supongo que eso es un poco considerar a Mecano parte de la movida, ¿no? Es como este tipo de dislocación en el tiempo-espacio, producto también de una memoria pues, producida y recordada de al final pues, también una serie de tópicos que acaban, digamos, consumiendo el relato, ¿no? Como decía Almodóvar, que es una persona que, por ejemplo, ha sido muy cuidadosa a la hora de intentar no capitalizar pues digamos todo ese universo. Sí, no, yo creo que, o sea, Almodóvar, otra cosa es lo que, digamos, cómo sea la imagen de fuera, pero en cuanto son sus declaraciones, él siempre, digamos, dice que no hay nada que se llame movida, o si uno quiere hablar con propiedad y buena intención, antes del año 81, todo lo que ese universo antes, que es un poco el universo de la contracultura, de alguna manera, o sea, la movida como término es un término que aparece en el año 81, en la segunda mitad del 81. Sí, mucho más tarde, bueno, o sea, eso fue cuando salió. Yo creo que en el año 81, en la segunda mitad del año 81, o sea, esto está bien, esto pero en la segunda mitad del año 81 el término aparece como, digamos, como posibilidad. Antes, o sea, como digamos, como posibilidad posible. Algo de lo que se puede hablar, o sea, y eso no es opinable, es decir, eso está ahí. Y luego, a partir entre el año 81 y el año 83, el término va ampliando su significado y va institucionalizándose hasta acabar siendo el sinónimo de la escena, digamos, institucional, de la nueva escena institucional cultural madrileña, o sea, el nuevo escaparate cultural del Madrid urbano. Y es un proceso de ampliación léxica que está mediado por una serie de conciertos, una serie de políticas municipales, una serie de exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando 10 años después se empieza a construir la memoria de la movida, se asocia, y todavía sigue siendo hoy, un montón de procesos que son muy anteriores con esa experiencia, desde las películas de Zulueta yo que sé, pues eso, a un Caca de Luz, cuando son muy anteriores. Entonces, como que hay un desplazamiento en la memoria, digamos, del archivo de la contracultura al mito de la movida, ¿no? Y el mito de la movida acaba siendo como la cultura el equivalente al mito de la transición en la política. Y, digamos, ese es otro de los vectores
sobre eso. Digo a propósito de responder a la cuestión de la apropiación de la underground. Entonces yo creo que hay un elemento de desplazamiento. Otra apropiación muy anterior y muy significativa es la de las propias ideas de la contracultura desde el espacio de la nueva, digamos, lo que entonces se percibe como nueva política. La primera campaña del PSOE se hace con dibujos. O sea, Felipe González renuncia a aparecer en imagen fotográfica y aparece dibujado una serie de ilustraciones de Felipe González como un dibujo animado. Y el lema que el PSOE utiliza para aquella campaña es para cambiar la vida. Para cambiar la vida es un lema que viene de los surrealistas, ¿no? Y que viene de la cita de Rimbaud, de Breton, ¿no? Il faut changer la vie. Y de ahí pasa a mayo del 68, ¿no? Cambiar la vida es un lema 68ista, como tal entra en la transición española, digamos, y eso lo tenéis, hay grafitis en el Star, en Ajo Blanco, es recurrente, y cuando estamos en el contexto de la transición, la juventud no está pensando en votar en unas urnas, ¿no? ni en digamos, en entrar en partidos políticos, ni formas de gobierno, sino que el significado de la palabra democracia tiene que ver con cambios profundos en las formas de vida colectivas, ¿no? Y la organización colectiva. Ese significado es tan fuerte y esa demanda es tan grande que a la hora de presentarse ante su auditorio, el PSOE no tiene ninguna duda en elegir ese lema como para cambiar la vida. Entre el año 77 para cambiar la vida y el año 82 por el cambio, ¿no? Se ha caído la vida. Y ese me parece que ese desplazamiento es bastante significativo. Hay dos cosas que son esenciales en ese cambio. Uno es el diario El País, mucho más importante que el PSOE, porque yo creo que es el país el que lleva el PSOE, no el PSOE el que lleva el país. Y hay una serie de críticos musicales que olvidan lo que han vivido y empiezan a escribir de otra manera en el diario El País, por un lado. Y en Cataluña es el nacionalismo. Al nacionalismo no le interesa la contracultura que ha habido en Cataluña, porque ha sido una contracultura que se ha vuelto española. Se ha vuelto para todas partes, a través de las revistas barcelonesas que fueron dominantes. Entonces, yo creo que estos dos factores son muy importantes, de la transformación inmediata de lo que pasó. Y mucha gente cayó, porque nos fuimos, porque no quisimos estar en nada. Y lo que ahora es fascinante es ver cómo los grupos de música, de la música progresiva, en el cinturón de Barcelona, sobre todo en la zona del Vallès, están tocando para ellos. Y tienen 75, 77 años. Y están tocando los viernes, se reúnen y hacen conciertos viernes, pero sin público. Y están estupendos. Y te quedas asombrado. Jordi Batista es increíble y es uno de ellos, pero es que hay muchos. Los Mirasol, etc. Y entonces dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué es? Entonces, quiere decir que mucha gente no quiso relato, porque ha querido vivir su vida, independientemente de lo que ha sido las instituciones, de lo que ha sido las universidades y de lo que ha sido el poder. No le interesa la fama, le interesa la vida. Bueno, yo no pondría la mano en el fuego porque no tengo la lectura fresca, pero yo creo recordar, yo creo que el planteamiento sobre la movida, si no recuerdo mal, tal y como lo cuenta Gallero, que es el que se va a entrevistar a todo el mundo en el año 91, el relato que hacían los protagonistas era al revés. Dicen, la movida empieza como, en la terminología me refiero, ¿no? De hacerse una movida, como la idea de coger droga, etcétera, en los años 70, y luego de ahí pasa y es usufructuado y es en cierta manera diluida la concepción cuando a partir de los socialistas en el poder y en el ayuntamiento empiezan a utilizarlo con otra visión. Es una cuestión. Sí, es el rollo, la nueva hora y la movida, por ese orden. Sí, pero la terminología existía antes, se aprovecha la palabra emerge en la segunda mitad del 81. Eso sí, además está estudiado. Eso está escrito, o sea, hay un artículo en concreto que enseña eso. Santos es una prueba. Pues puede ser, es posible, recordaba el proceso de tema. Y con respecto a lo del país, pero el país evidentemente es fundamental, ¿no? Es un actor de una potencia para instaurar el relato tremenda, ¿no? Ese intelectual colectivo que decía Aranguren, y además lo más asombroso del país es como el país se autoinviste de esa autoridad. O sea, es
Es increíble porque en un plazo muy breve, o sea, esto lo está diciendo ya, pues en el año 81 el país tenía obviamente un lustro de existencia y ya se estaba autodenominando y autoproclamando con una autoritas que no le había dado, o que le daban las cifras de electores probablemente, como decía uno, ¿no? Que llevar el país debajo del brazo era un símbolo de modernidad y te convertía, ¿no? Te podías identificar con las personas. Y esto le da un poder brutal, hasta el punto de que, efectivamente, hablábamos el otro día con Pepe, no es que el país secundase la política cultural del PSOE, es que el PSOE hacía la política cultural que le decía prácticamente el país. Esto, de hecho, es muy curioso porque, claro, cuando el PSOE da el sorpaso, realmente el PSOE no tenía arraigo ninguno prácticamente entre los colectivos, entre el mundo de los artistas, por ejemplo. La inmensa mayoría, sobre todo los artistas plásticos, estaban vinculados al PC, o incluso más a la izquierda del PC, pero desde luego no con el Partido Socialista, y entonces tienen que hacer un proceso de reconfiguración bastante rápido y de cooptación bastante rápido de personas para... lo que pasa que el poderío mediático y de crear relato es tan absolutamente brutal que, bueno, para muchos de nosotros, y yo me incluyo, claro, nosotros veíamos el mundo a través de las páginas del país y de los suplementos culturales y de los suplementos literarios y esa forma mentis, luego también, eso también es una forma de relato, ¿no? Y es muy difícil y es imprescindible contrastarla, y ahí venía también mi interés, por ejemplo, en estas cuestiones, a partir de cómo se construye esta hegemonía, cómo se construye esta capacidad y en buena medida es una capacidad que se conceden a sí mismos, ¿no? Casi como una especie de... Yo quiero puntualizar un par de términos. Obviamente hay una imagen bastante icónica de la fundación del país y cómo están imprimiendo los primeros ejemplares. Hay dos ministros franquistas, o sea, tú dices que se imprimiste yo ahí discrepo, creo que hay dos ministros franquistas, Manuel Fraga, y no recuerdo el nombre del otro, junto a Jesús del Gran Poder, Jesús de Polanco, y a este ahora que es Juez Luis Cervera. Están esas cuatro personas viendo cómo se imprimen los primeros ejemplares del país, o sea, que no se invisten... No, creo que se invisten de la autoridad intelectual y cultural. No, hombre, no, por supuesto, el periódico... Hay un relevo y un señal. No, el periódico lo funda Fraga porque piensa que va a ser su plataforma para ser presidente del gobierno. Este es el origen del periódico. O sea, y ahí hay gente que escribía Emilio Romero, los más jóvenes no lo conocerán, pero Emilio Romero, un señor con las gafas oscuras, un franquista, y escribía un amplísimo espectro que iba desde la izquierda más o menos radical hasta la derecha más o menos radical, incluidos todo tipo de liberales, conservadores, democristianos, socialistas. Había en los primeros años, eso luego cambia radicalmente según Polanco se va haciendo con el poder, pero en un primer momento, pero es que nace de hecho como una plataforma que no estaba destinada a ser lo que fue. Lo que pasa es que hay un viraje ideológico que tiene que ver con que interesa colocarse en determinada situación porque se ve ya quién va a ser el caballo ganador, ¿no? Y otro matiz también respecto y me pareció muy interesante la intervención de la compañera respecto a quién hegemoniza el discurso. Yo creo que sí que hay, igual que hay en Londres, si me explico, yo veo un cierto paralelismo. Hay un documental bastante interesante que además lo difundió en Televisión Española y lo hizo un amigo mío, que es Lo que hicimos fue secreto, que explica cómo esa etapa, que además viene muy a cuento porque explica justo esa etapa de los 70 y luego deja de explicar sobre todo el desarrollo del punk, todo ese tema de intercambio de cintas en el rastro, toda esa época creo que merece bastante la pena, y veo un paralelismo entre lo que sucede en Londres y cómo se hegemoniza el punk en Londres, el punk oficial, que era el de la tienda Sex, que lo hizo muy abiertamente, o sea, Malcolm McLaren y su compañera, que es diseñadora y además que se acaba de morir, pero se le ha dado bastante cancha en los últimos tiempos, como ellos lo que tratan es de hegemonizar el punk para que su tienda Sex, incluso crean una banda ad hoc, que son los Sex Pistols, para vender camisetas, o sea, para vender las camisetas de su tienda, y lo que ocurre aquí, que además documenta el propio Nacho Canut, cuando dice abiertamente, dice algo así como, no recuerdo las palabras exactas, pero la movida era pues, Alaska, Carlos Berlanga, no sé qué, menciona 5 personas y me veo como ese paralelismo. Entonces sí que había en esa época una juventud de origen burgués, digamos,
que sí que tenían muy claro que querían hegemonizar ese discurso, con la ventaja de que más se han visto favorecidos por esos medios del grupo Prisa y demás, que les han venido a dar la razón porque de alguna forma desarticulaban ese discurso antiautoritario, alternativo y contracultural que cuestionaba la oficialidad, digamos. Entonces sí que existe como esa tensión, digamos. Pero si yo te diría, mucho después. yo te diría una cosa, cuando eras en nosotros, que éramos, no sabía, que eran gente muy variada y muy plural, era cuando funcionó, cuando se empezó a personalizar, se acabó. Yo creo que se acabó. Yo creo que aquello que pasó. Que ha dejado muchas huellas, sí. Que ahora se intenta de otra forma, sí. Pero aquello, porque hubo gente que lo intentó, el yo que yo te digo, la era el yo, ¿no? Alaska y tal, lo que han hecho es ser yo. Y se han cargado la enorme creatividad que no tenían nombre, porque es que nos daba igual. O sea, en el Ajo lo firmábamos la mitad de los artículos. O sea, por ejemplo, salieron cantidad de cómics que no sabíamos de quiénes eran y ahora nos hemos enterado, ahora. Porque no lo supimos nunca, porque nos daba igual. Porque lo que nos importaba era el cómo vivíamos, el cómo lo creábamos, el cómo lo hacíamos. Y yo creo que esto duró hasta el 77-78. Luego ya vino la crisis económica, vino la devaluación de la peseta, pensar que la inflación en el año 77 fue del 22%. Ahora tenemos el 10 y nos morimos. Bueno, pues ¿qué pasó? Que salió la revista El Víbora, entonces se pagaban los cómics, que hasta aquel momento, porque la gente necesitó el dinero. Entonces pasaron muchas cosas a la vez, pero lo del dinero fue muy importante. Y yo os digo, la inflación en el año 77-78 fue tremenda y cambió todo. Porque entonces cuando se puso la crisis, y esto hizo que la gente se buscara su negocio, se buscara su identidad. Entonces Almodóvar encontró su producto, el otro encontró. Pero Almodóvar, lo interesante de Almodóvar lo de los 70, yo lo he visto cantando sus películas y además nosotros le pagamos el billete de tren para que viniera a pasar a Barcelona porque había más libertad. O sea, en fin, pero bueno, yo es lo que os he dicho, o sea, yo creo que todo esto sirve como estímulos, él está en un estímulo, tú estás en otro estímulo, yo estoy en otro estímulo, tenemos que juntar los estímulos y tenemos que intentar cambiar la cotidianidad. Porque es uno. Dios me lo dice, son las 8:25. Ya. Muchas gracias.